En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestras charlas en este día 4 de marzo, en el que celebramos, honramos a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en su aniversario 76 de haber muerto, de haber entrado al cielo. Como les he dicho, hay muchos aspectos asombrosos, bellísimos, maravillosos, sublimes. Y se podría hablar de Luisa tanto. Puedo decir que así como se puede hablar tanto de la Santísima Virgen María, así también de Luisa. Siempre aclarando que la distancia entre la Santísima Virgen María y Luisa es infinita. Pero igualmente la distancia entre Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, y todos nosotros, los santos incluso, esa distancia es infinita. Porque así quiso Dios. Porque Dios lo merece. Repito, Dios lo merece. Aquí no entran los razonamientos humanos. Las consideraciones, la lógica humana, no.
Aquí se trata de Dios. Dios quiso hacer un prodigio de su amor, de su misericordia, de todo lo que Él es. Y pensando en esto, me recordé de una frase que Jesús le dice, que es bellísima. Está en el volumen 14, con fecha mayo 15, 1922. Escribe Luisa esto, es un párrafo pequeño que les voy a leer. Me hacía ver su corazón abierto, y de dentro de él salían mares inmensos de potencia, de sabiduría, de amor, de belleza, de santidad, y en el centro de cada uno de estos mares estaba escrito: Luisa, hija de mi inmensidad, hija de mi potencia, hija de mi sabiduría, hija de mi bondad, hija de mi amor, hija de mi belleza, hija de mi santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hija de Dios. Entonces nosotros debemos considerar y tener en cuenta que la infinita sabiduría, la infinita bondad, el infinito amor, belleza, potencia, todo Dios merecía tener a una hija en la que resplandeciera en la máxima plenitud posible la gloria de Dios. Todos sus atributos desplegados en una armonía y en un orden infinitamente perfecto. Tiene que llegar a verse que Dios puede. Negar esto sería como decir, no, eso es imposible, Dios no puede llegar a tanto. Y ya eso es una herejía. Porque Dios puede llegar hasta donde Él quiera, hasta lo infinito. Es un misterio impresionante. Yo a veces me quedo pensando en ello. La distancia entre la Santísima Virgen María y Luisa es infinita. Absolutamente. Lo que distingue la Santísima Virgen María de Luisa es que la Santísima Virgen fue concebida inmaculada. Así que Dios empezó a hacer prodigios inauditos en la Virgen desde que fue concebida. La concepción misma de la Virgen fue inaudita. Luisa, en cambio, nació con la mancha del pecado original, con la concupiscencia, las consecuencias del pecado original. Pero fue tan dócil que Dios logró, con su omnipotencia, logró hacer lo que se proponía. Que una criatura nacida en pecado original pudiera Él elevarla al más alto grado de santidad. Además
Dios quería honrar a la Santísima Virgen María dándole una hija del todo semejante a ella. ¿No sería digno de Dios no darle a la Virgen, a su propia madre, a quien tanto hizo por ella, a quien nunca nada le negó? ¿No sería digno de Dios no darle lo que también más ella quiere? Y aquí entonces viene un misterio en el que estamos nosotros envueltos. Porque, y entonces, si Dios le da una sola hija a la Virgen, ¿dónde está la fecundidad divina? Pues no, le da un ejército de hijos, que son los que vivirán en su voluntad, los que se prestarán, los que dejarán que Dios haga en ellos su voluntad, lo que Él tanto quiere. De aquí por qué tanto vengo insistiendo en la importancia de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Y solamente conociendo la esencia de Dios, logramos conocer su voluntad. Cuando entendemos que Dios es infinito, inmenso, su amor eterno, inmenso, etc., entonces ya no se nos dificulta creer con toda certeza que Dios puede, que Dios quiere darnos su voluntad. Y entonces, claro, vemos a Luisa y decimos, es que no podía ser de otro modo. Cualquier otra cosa habría sido indigno de Dios. Entonces, sí, en la medida en que conocemos a Dios, su santísima voluntad, en esa medida conoceremos quién es Luisa. ¿Qué es lo que Dios se propuso hacer, realizar, llevar a cabo en Luisa, con Luisa? Y a través de Luisa. Me da escalofrío nada más de pensarlo. Repito, Dios tiene derecho, más que nadie en este mundo, a tener hijos dignos de Él, que sean perfectas imágenes y semejanzas suyas. Y no es suficiente para su amor. Podríamos decir, no es suficiente para su dignidad. Pero más aún, no es suficiente para su amor que solamente la Santísima Virgen María y Luisa, no. Pero todo empieza con uno, así como en la creación empezó con Adán. Luego vino Eva, y luego debíamos haber venido todos nosotros, pero ya no se pudo. Y no porque Dios no pudiera, sino porque el hombre no quiso, porque debe ser voluntario. Cualquiera puede llegar a decir que esto es demasiado, que esto es una locura, una exageración. Y eso se llega a pensar, a concluir, cuando no se tiene en cuenta lo más importante, Dios. Repito, Dios
puede? ¿Dios sabrá hacerlo? ¿Dios querrá hacerlo? Y si conocemos a Dios en la medida en que más y mejor lo conocemos, en la medida en que más vislumbramos, nos adentramos en su esencia, en su ser infinito, inmenso, eterno, santísimo, purísimo, omnipotente, sapientísimo y todo, a la infinita potencia, que lo que sea que nosotros alcancemos a vislumbrar es ni siquiera un granito de arena en el universo. Es inmenso, no tiene medida. Infinito. Es bárbaro, pero es muy bello pensar esto. Y al ver esto, pues lo lógico, lo verdaderamente lógico, teniendo en consideración esto, es que Dios sí nos va a dar su reino, pero empezó con la Virgen María y Jesús, quienes restablecieron el orden perdido y pusieron a nuestra disposición todos los remedios eficacísimos de divina eficacia, todos los bienes, gracias, méritos, todo lo que era más que suficiente, porque créanme, bastaría una sola comunión y ya. Pero es que Dios quiere entrar, quiere realizar su obra con nosotros, no sin nosotros. Cuando Jesús se hizo hombre, quiso servirse de una criatura. Él pudo haber un día aparecido ya hecho hombre y pudo haber empezado a predicar. Y con los prodigios y todo lo que hizo, era más que suficiente, pero quiso, en su plan, en su sabiduría de amor, quiso servirse de nosotros, quiso hacerlo con nosotros. La obra de la redención quiso hacerla con la Santísima Virgen María, no Él solo. Y lo quiso hacer así porque Él ama. Necesitaba una criatura en quien poder depositar todo lo que Él iba a hacer. Y necesitaba, por dignidad, una criatura que lo glorificara, lo hiciera orgulloso, como lo fue la Virgen María. Pero luego viene que de la Virgen y Jesús necesariamente debía venir Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad. Y viene luego lo que es maravilloso, que de Luisa, Jesús y la Virgen vendrá toda la familia de los hijos de la Divina Voluntad. Cabe aclarar que no se es hijo de la Divina Voluntad solo porque se diga que soy hijo de la Divina Voluntad. Hoy por hoy hay muchos que se dicen hijos de la Divina Voluntad, que incluso causan confusión, porque cada uno hace su voluntad. Cada uno hace las cosas a su manera, como les place, con mezclas, con errores incluso. No, tengamos cuidado con todo eso. Concentrémonos en aprender a vivir verdaderamente la voluntad de Dios,
como Jesús nos lo enseña a través de estos escritos. Pero concentrémonos hoy, como estamos celebrando, en Luisa. Luisa, hija de mi inmensidad, hija de mi potencia, hija de mi sabiduría, hija de mi bondad, hija de mi amor, hija de mi belleza, hija de mi santidad. ¡Qué belleza! ¡Qué grande es Dios! Así que contemplemos quién es Luisa. Yo espero y oro que después de estas charlas, que ojalá y lo hayan vivido a manera de retiro, la concepción que tengamos de Luisa se haya agigantado y la tengamos, por tanto, ya no solo de cuando en cuando, sino siempre presente en toda nuestra vida, así como a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Que cada vez que pensemos en la Virgen, nos sea imposible no pensar también en Luisa. Y que cada vez que pensemos en Luisa, pensemos naturalmente en la Santísima Virgen María. Luisa es la hija predilecta de la Santísima Virgen María, como lo es de Jesús, como lo dijo Jesús mismo. La hija predilecta. Siempre no dejamos de aclarar que naturalmente la primogénita, la hija predilecta por excelencia es la Santísima Virgen María. Pero en una ocasión Luisa se queda un poco confundida con este modo de hablar de Jesús que le dice con frecuencia mi hija predilecta. Y dice ella, bueno, ¿y la Virgen? Y Jesús le dice, no, hija, yo y la Virgen somos una sola cosa. Tú vienes después. Así de simple. Y Luisa se queda tranquila, ya entendió, creyó. Tengamos cuidado con las dudas. Tengamos mente, tengamos corazón. Tengamos espíritu de sencillez, de humildad, porque sólo así podremos abrazar la inmensidad de Dios que nos quiere dar a través de Luisa. Porque miren, todo esto que venimos diciendo significa que todas las gracias, ya sabemos, nos vienen a través de María. María es madre de toda gracia. Y de toda gracia son infinitas e infinitas, porque quiso Dios que el amor con que nos ama fuese duplicado por medio del amor de la Virgen. Pero ese amor también quiso que pasara por Luisa. De manera que toda gracia es hija de María. María es madre de todas las gracias, por tanto, todas las gracias son hijas de María. Ahora, estas hijas, estas gracias,
era digno, era decoroso, era imperativo que fueran cuidadas, fueran bien recibidas, fueran, como toda gracia es vida, fueran multiplicadas. Recordemos la parábola del sembrador, ¿no? Es semilla, que es vida, y da fruto al 100 por 1. Bueno, pues toda gracia debía dar fruto. La gracia de la humildad debía producir humildad. La gracia de la obediencia debía producir obediencia. Y como toda gracia que viene de María es perfecta, es divina, porque primero viene de Jesús. Jesús fecunda a la Virgen da a luz la gracia, y esa gracia es perfecta, pues merece un fruto perfecto y completo. Y de ahí viene Luisa, en quien pudo Dios depositar toda gracia, sabiendo que en Luisa habría dado fruto el 100 por 1. Esta es Luisa. Podemos decir que lo que es la Virgen María a Jesús, Luisa lo es a la Virgen María. ¡Qué gloria tan grande para nuestro Señor! De ahí me viene también a la mente otra pequeña frase que Jesús le dice a Luisa, del volumen 10, con fecha febrero 8, 1911. Le dice Jesús a Luisa: Luisa, tú eres mi paraíso en la tierra, y tu amor me vuelve feliz. Dios mío, qué locura. Tu amor me vuelve feliz. ¿Tú sabes lo que significa hacer feliz a Dios? A diferencia de todos que no lo hacemos feliz. Porque la única voluntad que tenía Luisa era la de hacer feliz a Dios. Y por eso se convirtió en su paraíso en la tierra, donde, así como en el paraíso terrenal, Dios venía a pasearse y a platicar con Adán y Eva. De nuevo, no faltarán las objeciones, porque no, pero ¿cómo así que Dios que bajaba? Y entonces, ¿qué? ¿Cómo bajaba? Hombre, Dios tiene un hijo. ¿Qué padre hay? Repito, ¿qué papá hay? ¿Qué mamá hay? Que no quieran jugar con su hijo. Ah, no, Dios creó al hombre y ya, bueno, a ver qué pasa. No. Pero ese juego se acabó por causa del pecado original. Por eso el pecado original significa, y lo dice en la Escritura, fueron echados del paraíso. Pero la voluntad de Dios no podía quedarse quieta, como decir resignarse, sino que no dejó de hacer lo que fuese necesario para restablecer su reino, el paraíso terrenal, como en el cielo, así en la tierra. Y así entonces,
Primero en la Santísima Virgen María y luego en Luisa. Y luego será también en todos aquellos verdaderos hijos de la divina voluntad que aprendan a vivir en la voluntad de Dios como Jesús nos lo enseña a través de estos escritos de cielo. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta para conocer bien quién es Luisa, y como lo he venido diciendo, conocer bien también a Dios, a la Santísima Virgen María. Es muy bello ese modo de obrar tan perfecto de Dios y verdaderamente sencillo, como muchas veces y repetidamente lo digo y lo seguiré repitiendo. Hay que tener siempre en cuenta la esencia de Dios, Dios en sí mismo, amor infinito, eterno, omnipotente, santísimo. Bueno, entonces otro de esos aspectos muy característicos para ver bien quién era Luisa, era ese estado de privación tan fuerte, tan tremendo que ella vivió. Solo en el cielo llegaremos a entenderlo un poco, porque por momentos de verdad parece espeluznante. Luisa prácticamente ya tenía más que merecido el cielo. Recordemos en el primer volumen cómo Jesús se la llevaba al cielo. Y ya para Luisa ya había terminado todo, ya ella estaba segura de que ya se quedaría en el cielo para siempre. Y Jesús una y otra vez le pedía que volviera para ofrecerse a sufrir cualquier pena para salvar a tantos y tantos que no se habrían salvado si no fuera por sus sufrimientos. Pero de todos los sufrimientos, el más grande que ella vivió fue precisamente el de la privación, porque habiendo experimentado ya el cielo, que es la posesión perenne de Dios, mucho más que un lugar es poseer a Dios y ser poseídos por Dios. Claro, esto se dice con dos palabras, ¿verdad? Pero ojalá y las profundicemos. Habiendo estado ella ya habituada a vivir en una comunión, una comunicación, una relación tan íntima, infinitamente íntima, perfectamente íntima con Dios, con mucha frecuencia, y más bien podemos decir que casi toda su vida vivió privada de todo eso. Ya lo habíamos dicho que Jesús le prometió que siempre la visitaría todos los días y nunca faltó a su promesa. Sin embargo, muchísimas veces él venía como un relámpago, dice Luisa. Un instante, en ese solo instante, ella volvía a recibir fuerza, consuelo, volvía a sentir el cielo, todo, para que un momento después volver a desaparecer y estar privada del sumo bien, Jesús.
Había momentos en que Luisa llegaba al extremo de sentirse verdaderamente morir e incluso de vivir las penas del infierno. En un lugar dice Luisa: las penas que yo sufro son peores que las del infierno, porque los que están en el infierno están privados de Dios, pero ellos no quieren estar con Dios. En cambio, yo estoy privada de Dios y sí quiero estar con Dios. Y Jesús le dice: sí, eso es así. Y le dice, claro, que él también y la Virgen María sufrieron esa pena, porque había que reparar por todos los que se condenarían. Fíjense qué tamaño de reparación esta, porque además de la reparación por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, que lo decimos en 3 palabras, había que hacer una reparación eterna, infinita, porque Dios, desde la eternidad, tenía destinado infinitas gracias para cada alma, para toda la eternidad. Y esas infinitas gracias que debía darle a un condenado, simplemente nada más por decir uno, eternamente. Aquí ya no entran los números, ni decir miles de millones, no, infinito. Que Dios quería darle a su hijito eternamente, todo eso no iba a poder dárselo. Pero Dios, que es amor infinito, encuentra a quien darle todo lo que tantos rechazarían eternamente. Esto además es fruto del amor, porque sea la Santísima Virgen María como Luisa, viendo con toda claridad esto que estoy diciendo, es decir, que tantas almas condenadas no iban a recibir las infinitas gracias que Dios tenía destinadas para ellas, viéndolo, su amor infinito, perfecto, divino, el amor de la Virgen, el amor de Luisa, querían a toda costa desagraviar a Dios y ofrecerse a sufrir cualquier pena con tal de que todas estas gracias no quedaran en el aire, digámoslo así, o para usar una palabra que Jesús usa, no quedaran suspendidas, porque todas las gracias que Dios ha dado, da y dará eternamente, todo eso en Dios existe, no es que todavía no existe, no es que Dios las va a crear y como ya no tiene a quién dárselas, entonces ya no tiene que crearlas. No, en Dios ya todo es. Y eso lo ve con claridad Luisa. Y a toda costa quiere ella, digámoslo así, fructificar, darle el fruto, darle un gracias a Dios por todos aquellos que no le darán gracias eternamente.
No solamente aquí en la tierra durante su vida, no, sino eternamente. Darle un te amo en correspondencia por cada te amo que no habría sido correspondido. Un acto de adoración, de alabanza, y un acto digno de Dios, un acto que le diera a Dios completa satisfacción, que le diera a Dios gloria completa y perfecta digna de Él, que le diera a Dios una felicidad infinita. Por eso ven que le dice Jesús a Luisa: tú eres mi paraíso en la tierra, y tu amor me vuelve feliz. Y todo esto que por pura gracia y misericordia de Dios nos lo da a conocer, primero para conocer quién es Dios, quién es la Santísima Virgen, quién es Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, para que la honremos como lo merece. Pues para honrar a Dios, a Jesús por la redención y por su voluntad que tanto quiere darnos, a la Virgen María por ser nuestra madre y generarnos a la vida divina, no solo de salvación, sino de santidad y para la vida eterna. A Luisa, madre también de todos, que se propuso darle a Dios una gloria perfecta y completa, y que Dios encontró en ella poder hacer toda su voluntad. Pues nosotros no podemos menos que también querer y disponernos y correr, volar, para que Dios haga su voluntad en nosotros. Para que nuestra Madre Santísima, para que Luisa estén orgullosas y de hecho puedan decir: todo valió la pena. Como tantas veces leemos en los escritos de Luisa que Jesús le dice: habría muerto 1000 veces, por decir 1000 veces, ¿verdad?, por solamente salvar a un alma. San Pablo dice que hay que tener los mismos sentimientos de Cristo. Pues hay que ir adoptando esos sentimientos, hay que ir haciéndonos nuestros, hay que ir haciendo a un lado, renunciar, negarnos a nosotros mismos. Todo sentimiento hasta que no tengamos otro sentimiento que los sentimientos de Cristo, hasta que no tengamos otra voluntad que la voluntad de Dios, como Luisa. Y en esta privación que Luisa vivía, como les venía diciendo, Luisa algunas veces se queja con nuestro Señor y le llega a decir: es que tú a mí ya no me quieres porque, fíjense bien, y le dice: no porque tú no vienes, alguna vez se lo dice, sino
sobre todo le dice, porque ya no me haces sufrir. Porque había temporadas en las que Jesús le suspendía las penas. Jesús le explica que es porque cuando Él le participa sus penas, los castigos que la humanidad merece quedan suspendidos, pero que llega un momento que en su justicia, su sabiduría infinita, que sabe lo que el hombre necesita realmente, tiene que suspender estas penas para descargarlas, en vez de en Luisa, en la humanidad. Qué terrible, qué triste, qué fuerte, pero es así. Y como muchas veces repito, todo esto es que tiene verdadero sentido. Esto es lo único que tiene verdadero sentido. Todo a la luz de la verdad, a la luz del amor, a la luz de Dios en sí mismo. Fuera de esto no existe nada, todo es fantasía. Y Luisa le dice, repito, ¿que ya no me quieres? A veces como para picarlo, otras veces porque está sufriendo demasiado, porque no sufre. Sufriendo porque no sufre, sí. Alguna vez Jesús la regaña y le dice, es que tú me ofendes. Luisa, peor, se siente morir. ¿Cómo puedes decir que yo no te amo? ¿Cuántas veces nosotros lo decimos, lo pensamos y lo vivimos? Es que a mí Dios no me ama. Sí me ama, pero no tanto. Caemos en el engaño del mentiroso. Le dice, por ejemplo, Jesús a Luisa en una ocasión, le dice, tú me ofendes al decirme que ya no te quiero como antes. Pon mucha atención, pues la sola sospecha de que no te amo es para mí la más grande afrenta. ¿Cómo? ¿No te amo? ¿Cómo? ¿No te amo? ¿Así que tienes por nada todas las gracias que te estoy haciendo? Yo creo que esto debiéramos escribirlo y tenerlo y repetírnoslo al menos una vez todos los días mínimo. Fíjese lo que le dice Jesús a Luisa. ¿Cómo será con el resto de la humanidad? La sola sospecha, el dejar que entre vagamente la duda, la sola sospecha de que no te amo es para mí la más grande afrenta. Si todos tuviéramos un poquito de más docilidad, humildad, obediencia, tendríamos siempre presente el primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, sobre todas las cosas. Y como dice ahí mismo, aún no continúa con los siguientes mandamientos. Inmediatamente dice, enséñaselos a tus hijos. Si nosotros le enseñáramos a nuestros hijos que no hay nada en este mundo más importante que amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, el mundo cambiaría más rápido que no podemos ni imaginárnoslo.
Es por eso que cuando uno va conociendo mejor a Dios y estos misterios de su santísima voluntad, de su amor infinito a través de Luisa, a través de nuestra Santísima Madre, uno se da cuenta, uno percibe, uno tiene más claridad de la gravedad del pecado, solamente del pecado de no amar a Dios, de no amarlo como Él merece, como lo esperaría cualquier padre de sus hijos. Naturalmente que Luisa hablaba de inmediato y quedaba, como dice ese mismo lugar, yo he quedado confundida y de verdad temía al ver el aspecto severo de Jesús. Y en el fondo de mi corazón imploraba perdón y piedad. Y Jesús le decía, prométeme no volver a decirlo. El propósito de enmienda, nunca más volver a decirlo, a hacerlo, a sospechar de la falta de amor. En la medida en que nosotros conocemos más y mejor a Dios, su santísima voluntad a través de estos escritos de cielo, la obra de Dios en Luisa, en esa medida más vamos teniendo en cuenta y vamos aprendiendo a ofrecer cualquier pena, porque viendo lo que Jesús sufrió, lo que la Virgen, lo que Luisa han sufrido, cualquier pena que nosotros suframos es verdaderamente nada. Y se va consolidando en nosotros la fe, la certeza del amor infinito de Dios, y que jamás dejemos pasar la más mínima duda del amor de Dios. Con esto concluimos. Oremos de todo corazón, pidiendo el reino de Dios. Pidámoselo a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima Luisa, a todos los ángeles y los santos, a San José. Supliquemos que toda nuestra vida sea un continuo impetrar el reino de Dios. Voy ahora a leer, orar el testamento de Luisa, que es verdaderamente sublime. Ahora muero más contenta, porque la divina voluntad me ha consolado en abundancia. Veo ahora un largo, bello y amplio camino, iluminado de infinitos y resplandecientes soles. Oh sí, los conozco, son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. Es el camino que ahora debo recorrer. Es el camino que la divina voluntad ha preparado para mí. Es el camino de mi triunfo. Es el camino de mi gloria, para unirme a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es el camino que reservaré para ustedes y para todas aquellas almas que quieran vivir en la divina voluntad. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea.